Estamos ya en esta sección de El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Federico Ayllonón. Va a estar dentro de un rato Iván Weissman, quien está en Argentina, y lo mandamos especialmente desde El Mostrador y la Clave para que fuera a reportear la situación que está viviendo Mauricio Macri con este proyecto de jubilación que ha tenido a la gente en la calle protestando como protestan los argentinos, que son bravos, son duros para las manifestaciones. Federico, hay varias cosas que quizás podrían ser interesantes en términos políticos. Estamos en el comienzo de lo que es el proceso de instalación de un nuevo gobierno, que es recién cuando el presidente electo, y entendiendo que Sebastián Piñera conoce perfectamente a la gente que quiere trabajar con él. Yo no creo que él vaya a tener grandes dudas así sobre a quién le gustaría que fueran sus ministros, digamos. Me imagino que eso lo ha pensado y lo tiene relativamente resuelto. Pero aún así, los partidos que apoyaron su candidatura le presentan listas, le presentan nombres. Los partidos mismos hacen una evaluación de lo que fue esta última elección, donde Sebastián Piñera ganó bastante holgadamente en segunda vuelta, y empiezan a hacer anuncios. Uno de los anuncios que se escuchó fue el de Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, que señaló que se iba a adecuar, se iba a actualizar la declaración de principios de la UDI. Y eso me trajo automáticamente referencias a lo que fue la competencia entre Jaime Belolio y la propia Jacqueline Van Rysselberghe hace algún tiempo, cuando Jaime Belolio fue el que tomó y plantó la idea de reformar la declaración de principios, en el sentido de que, entre otras cosas, esa declaración de principios le hace una loa particularmente yo te diría salamera a el golpe militar y la dictadura de Augusto Pinochet. Y Jaime Belolio en esa época planteó que quizás no era necesario, ni era ni siquiera una cosa importante a estas alturas, el que se glorificara un gobierno del que la propia UDI, según él dijo, aprendió cosas que muchos de sus miembros habían más tarde descalificado e incluso habían pedido perdón por ello. Pero Jacqueline Van Rysselberghe tenía en ese momento la otra opción, la opción más bien de los coroneles, de la opción del statu quo, y hoy día se está abriendo a la posibilidad de actualizar esa declaración de principios. ¿Qué tanto sientes tú que eso puede tener de valor, de importancia en un partido? Bueno, los partidos tienen que tener declaración de principio, algo que los aglutine, ¿cierto? Y que sea sus parámetros ideológicos, porque si no se vuelven un club deportivo, no sé. Incluso los clubes deportivos tienen también declaraciones de principio. Salvo cuando tú te declaras como partido instrumental y llevas ya 20 y tantos años como partido instrumental, claro, y no tienes nada. Y que hoy día el problema del PPD, ¿no? Sí. El problema que lo tiene ahí a mal traer. Los partidos tienen, porque el partido tiene que tener un proyecto, tiene que querer alcanzar el poder y hacer lo necesario para alcanzar el poder por vías legítimas, para poder aplicar, implementar ese proyecto. Tiene que tener declaración de principio. Lo que pasa es que el de la UDI, por la historia de la UDI, está muy vinculado a el golpe militar y a la dictadura. La historia de la UDI. Y bueno, en algún momento Jacqueline Van Rysselberghe, que a mí me cuesta tanto pronunciarlo que prefiero decirle casi tanto como JBR. Oye. Casi tanto como a Pepe Out, que tuvo una confusión épica en un momento dado. No me acuerdo. Una vez que le dijo cuando estaba quizás la gente lo sabe, pero le preguntaron por la actual presidenta de la UDI, y ella dijo, bueno, la Jacqueline Van Rysselberghe, y quedó la crema y todo. Y de ahí en adelante Pepe, cada vez que viene acá a la clave, le dice la presidenta de la UDI, pero no nombrarla para que no se equivoque de nuevo. Qué bueno. Bueno, pero dicho eso, para volver, JBR, Jacqueline, hoy día tiene un tema. Encabeza el partido, pero tiene una disidencia que pesa cada vez más, aunque ella dice que no,
y ha sacado por la prensa, incluso por el mostrador, diciendo que no, que ya no hay disidencia prácticamente en la UDI. Tiene ahora luego una reunión muy importante donde se le va a poner en entredicho y la cabeza de ella está ahí en entredicho. Entonces está tratando de ganar posiciones hacia el ala más liberal, más despegada de la historia profundamente militarista de la UDI, ¿cierto? Pinochetista, ¿por qué no decirlo? En gran parte fascista de la UDI. Entonces eso que ella ocupó ese ámbito, ¿sí? Esa gente para llegar a la presidencia de la UDI apoyada por los coroneles, como ya los coroneles están de capa caída y tiene el otro grupo que va creciendo, se está despegando y está tratando de tomar las banderas de lucha del otro grupo, ¿no? Para quitarle espacio. Es política pura y dura, ¿no? Eso en términos de análisis del papel que está jugando ella. Belolio y su gente han dicho siempre que no corresponde seguir con una declaración de principio apegada a la dictadura militar. Es un partido que, dicen ellos, tiene que mirar hacia el futuro. Entiendo que Evelyn Matei ya sacó declaraciones apoyando esa postura, pero no se sabe bien si para apoyar a la nueva postura de Jacqueline o a los más jóvenes que quieren hacerse del poder. No, dicho eso, es bien absurdo que una declaración de principio sea respecto del pasado y no respecto del futuro. Es como que la democracia cristiana, que tiene un vínculo tan fuerte con la Iglesia Católica y su historia, en su declaración de principio aparezca, no sé, por el Concilio Vaticano II. ¿No? Más o menos de la misma época, oye, que el golpe de Estado. Entonces, pocos años después. Bastante años. Porque fue el después. 68 más o menos, ¿cierto? El concilio, el golpe, 67, 68, y el concilio y el golpe fue el 73. Bueno, te estoy diciendo épocas más o menos, ¿no? Entonces, la democracia cristiana es absurdo que hable del Concilio Vaticano II, tiene que hablar del proyecto hacia adelante. Podrá tener principios vinculados con la Iglesia Católica, uno los comparte, uno los comparte, pero son los principios de ellos, ¿cierto? Pero no puede estar hablando de un hecho acaecido hace aproximadamente 50 años atrás. En fin, ese es el contexto, pero yo te diría que en lo duro, esto es una lucha entre los más extrema derecha, por decirlo de una forma tradicional, vinculados al pinochetismo duro, del cual Van der Riesenberg se está tratando de desmarcar para no arriesgar su cabeza. Sí, yo lo único que te voy a decir como ex jesuita que soy de colegio jesuita y que por lo tanto estudié pero a la pata todo lo que tenía que ver con el Concilio Vaticano II, que un poquito antes de lo que tú decías. Sí, fue a principios de los 63, 62, 64, ¿no? parte en el 62. Estoy corriendo unos 5 años. Ok, porque estábamos conversando además con Fernando Ponte antes lo que eso significó en términos de algunos cambios en la iglesia que pueden parecer menores, pero que en esa época fueron tremendos. Sí. Que un sacerdote dejara de hablarle al altar y pasara a hablarle a las personas mirándolos a la cara. Claro, que deja de hablar en latín, además. Que dejara de usar la sotana todo el tiempo y pudiera usar un traje, una vestimenta equivalente a los ciudadanos, que dejara de hablar en latín la misa y él hablara en el lenguaje de su feligresía. En esa época eran cosas que generaron un efecto multiplicador enorme. Claro, pero no por eso la democracia cristiana va a tener en su declaración de principio, que no lo tiene, pero no debiera tener el Concilio Vaticano II, ¿no? Sin duda. Ahora, esto por el lado de la UDI. Lo que es interesante, creo yo, ayer ya todos los medios de comunicación están empezando a buscar dónde van a estar enquistadas las figuras que eventualmente van a poner algunos de los partidos nuevos, algunas de las figuras nuevas. Ayer creo que la segunda traía un perfil de alguien que representaba el osaldonismo, digamos, potencialmente en el nuevo gobierno, que es un nuevo concepto. Va a haber un castismo, supongo yo, de José Antonio Cast y un evopolismo de Evópoli, digamos. Oye, ahí tiene, perdón, voy a hacer un paréntesis en relación con el tema anterior, muy breve. Que además, Jacqueline Van den Riesenberg, JBR, oye, tiene un tema, que si no logra cuadrar el círculo, es decir, ser dura y hacerle guiño a los duros, al ala más fascista de la UDI, pero al mismo tiempo cariño al otro grupo que nace y va creciendo, puede perder la cabeza de la presidencia de la UDI, pero además tiene un riesgo si no lo hace bien, que se le desmarque, me acordé por lo que tú me estás comentando, se le desmarque el castismo, digamos.
Es decir, el grupo que apoya a Kast, a José Antonio. Claro, que hoy día no es orgánico. Pero ¿qué va a hacer? Porque él anunció que iba a crear un movimiento. Entonces ahí se le puede desgajar la naranja. Sí. Se le puede ir gente hacia ese nuevo grupo que encabezaría Kast, José Antonio, y por lo mismo debilitaría a la UDI. Entonces ella está tratando de cuadrar el círculo. Con eso cierro el paréntesis. Y además, hay un punto ahí que es bastante interesante. José Antonio Kast, que lo hemos dicho varias veces desde el punto de vista de su rol como personaje político, él tiene absolutamente claro lo que quiere, creo yo, y es más claro que muchos de los otros que están hoy día confundidos porque, entre otras cosas, necesitan de decisiones colegiadas para poder llevar adelante lo que quiere hacer, mientras que José Antonio Kast basta con que él, determine lo que quiere hacer y ya funciona. Una cosa más personalista y autoritaria. Claro, pero, por ejemplo, se demoró muy poco José Antonio Kast en ponerle, en señalar de alguna manera, en indicar de que él pretende seguir haciendo una cosa que hacía muy eficientemente, que es utilizar signos o indicios desde la realidad informativa, tanto nacional como internacional, para trasladarlo a el menú sobre lo que se tiene que discutir en el próximo gobierno, sin duda, y en su sector. Lo hizo hace poco con Piñera. Lo acaba de hacer recién en el caso de el indulto a Fujimori de PPK. Eso lo toma Kast y hace lo que en términos estrictos es una provocación. Es un provocador. Claro, una provocación. Él dice, me parece extraordinario lo que hizo PPK respecto de Fujimori y le faltó decir, eso es lo mismo que deberá ser el próximo presidente acá. Mira, es un provocador y pendenciero con mucho encanto. No, pero claro, que lo hace muy simpáticamente, pero es un pendenciero y provocador. Pero es una persona que va, y yo creo que eso no va a cambiar porque le ha dado muchos resultados, sacó un 8%, que no es nada menor. Y si se descuida la UDI, JBR, que hoy día la preside, o quien fuere el que la preside, si se descuidan, van a perder muchos militantes hacia allá. Puede ser. Entonces, la señal que eso entregó tiene que Kast, cuadrar el círculo, la señal que entregó Kast es: yo voy a seguir instalando temas sobre los cuales se pronuncie el poder, y en este caso el poder es de su sector. Y además le dijo a Piñera que no quería ser ministro, que no quiere estar ahí, es decir, quiere seguir en una posición que lo hace ganar, solo ganar, ¿no? Él es como el... Claro, él genera una suerte de alimentación permanente de su imagen. Claro, y usa bien las redes sociales, y estar dentro del gobierno lo debilita. Claro, tiene un poco de Trump, tiene un poco de este desenfado chileno que no se siente avergonzado, porque de eso hay gente que no se siente avergonzada para nada de la obra de la dictadura militar, incluyendo lo que ellos llaman los costos que había que pagar, que esos son las violaciones de derechos humanos. No, es el grupo más fascista que tiene la derecha, y eso existe en todo el mundo. Algunas veces asoman más, asoman menos. Lo que pasa es que no siempre son capaces de instalar temas en el menú general del país. Y José Antonio ha probado ser extraordinariamente eficiente para instalar esos temas. Así es. Y por eso que JBR, para concluir el otro tema, tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí? No solo está cuidando su presidencia en la UDI, haciendo guiño hacia el otro lado para conciliar, sino que además no puede tampoco volverse tan liberal, no puede irse tanto a tomar las banderas de lucha de Belolio, la Pepa Hoffman, no puede porque se le abre el frente de la otra ala, ¿no? No puede porque no está en la naturaleza de Jacqueline Van Riesemann. Pero oye, en política se han visto cosas peores. Pero aquí hay un tema práctico. La UDI es pragmática, Federico. La UDI es extraordinariamente pragmática, probablemente más que incluso que el Partido Comunista, es el más leninista de todos los partidos. Pero hoy día tiene un problema, como se demostró cuando tuvo que sacar a Lawrence Goldborn a raíz de la aparición de la información de sus platas en paraísos fiscales. No se demoró 24 horas en sacar al candidato presidencial que llevaba la pole position de su sector. ¡Paf! Afuera, chao. Son pragmáticos. Y si es que... En la época de los coroneles, acuérdate que hoy día ya los coroneles están en desgracia. Está bien, pero todavía... con temas judiciales, no va condenado por delitos, en fin. Lo que tú quieras, pero si es que mañana ameritara que otra persona gobernara la UDI porque representa mejor el espíritu de los tiempos, yo te puedo asegurar que eso
Se resuelve en una tarde. Es que sí, pero es que el punto está en que ya el espíritu de los tiempos ya no es como era. Cambiaron los tiempos. Exactamente. Entonces, lo que está haciendo ella es tratar de no perder la presidencia, hacerle un cariño al sector más tradicional de la UDI, que antes lideraban los coroneles, tratar de que los más liberales, ¿cierto? Belolio a la cabeza, la Pepa Hoffman, en fin, no le roben la color, para decirlo en chileno. Y por el otro lado, que Kast no le robe la color por el otro lado, ¿no? No, si no está fácil, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Oye, pregunta Daniel Pérez, ¿qué pasa con Mirko Macari? ¿Está de vacaciones, Mirko, no? Está de vacaciones. Mirko vive una buena vida. Sí. No, Daniel, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, porque creo que eso, el que me está pidiendo que haga un llamado público para que José Antonio Kast desbloquee a los que lo tiene bloqueado en Twitter. No, yo creo que bloquear por Twitter es una opción absolutamente legítima, un derecho de cualquier dueño de cuenta de Twitter. Yo tengo bloqueado una cantidad de gente enorme que Oye, y creo que cuéntanos un par de personas. No son personas que insultan o que se van en la personal, son cosas así. Y creo que eso es un derecho absolutamente del Twitter. Twitter no es para nada una empresa pública. Es una cuenta tuya, privada, donde tú decides a quién quieres escuchar o no quieres escuchar, y tú aceptas hasta el nivel que toleras determinados tipos de opiniones. Y en el caso de José Antonio Kast, o mío, o el tuyo mismo, Daniel, hay límites, y por lo tanto cuando las personas bloquean, yo creo que están en todo su derecho, y ellos sabrán si es que se desbloquea o no se desbloquea, pero no hay en absoluto, creo yo, algo negativo en eso, sino que la paciencia de las personas tiene límite. Y si que te bloqueó a ti, como ¿qué andas a ver? en una de esas, eso debiera ser una medalla tuya. Es verdad. Pues bien, vamos a hagamos un alto acá al tiro, y después retomamos con Iván Weissman, que va a estar desde Argentina, para poder tener tiempo de conversar con él lo que está pasando allá. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Todo lo que hay que saber para empezar bien informado la jornada. Consejo de Defensa del Estado presentó querella contra 3 laboratorios farmacéuticos por colusión en licitaciones. En Rusia, 10 heridos al explotar una bomba en un supermercado de San Petersburgo. Y la bolsa chilena suma alza de 32% en 2017 y obtiene su mejor desempeño en 7 años. Diario Clave. Revisión de noticias, datos, servicio y todo lo que necesitas saber para comenzar la jornada bien informado. De lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Solo por la 92.9. Somos información. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:52. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor, entonces dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Experiencias y mucho más en Emprender es Clave. De lunes a viernes de 11 a 12 del día con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. 92.9 Radio La Clave. Emprender es Clave. Somos como tú. Somos La Clave. Historias interesantes.
inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental. Pensar también es entender. Pensar nos permite tomar mejores decisiones. Nos hace, por de pronto, más inteligentes. Y por eso, pensar es clave. De lunes a viernes de 19 a 20 horas por la 92.9. Federico Sánchez te invita a pensar es clave. Somos cultura. Somos la clave. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Está con nosotros acá Federico Yuanón. En algún momento dado vamos a tomar contacto con además ya estamos listos con Iván Weissman. Iván, ¿cómo estás? Buen día, ¿me escuchan? Perfectamente, como si estuvieras aquí. Yo, ustedes también, parece que estuvieron en el living de mi casa, sí. Y me irían en pijama, eso sí, pero bueno, no. Están allá. No quiero tener tanta información. Sí, no por sí. No queremos hacer. No queremos tratar de imaginarnos la situación. Estoy presente, estoy presente. Hay ciertas cosas que requieren cierta pulcritud. Dejemos en el ámbito de la intimidad, de lo privado. Oye, Iván, cuéntanos un poquitito lo que está pasando allá en torno a estas imágenes que nos están llegando de las manifestaciones en Argentina y qué tanto ha avanzado eso desde hace un par de semanas cuando partió hasta ahora. Bueno, lo hablamos cuando pasó la primera parte de las 3 grandes reformas. Voy un poco atrás, cuando la coalición de Macri del PRO gana sorpresivamente, disculpen, las legislativas de hace, fueron ya casi 2 meses, en noviembre, fue más o menos cuando fue la primera vuelta de Chile. Ganan arrasan y le ganan a Cristina Kirchner. La coalición gobernante lo tomó como no un cheque en blanco, pero como un apoyo a las reformas que Macri, cuando llegó al poder, ha sido un gradualista. Si uno mira las cifras y cómo lo ha hecho, no ha ejercido la política de shock, ha mantenido mucho los programas sociales, etcétera. ¿Qué pasa? Él sabe que el gran problema de Argentina era económico, de cambiar la estructura económica del país, que es un costo altísimo. Argentina, de acuerdo a cómo lo mide, tiene el tercero o el octavo nivel de tributación, de impuesto, carga impositiva más alta del mundo, y como dicen muchos de los argentinos, por lo menos lo que tengan, servicios del cuarto mundo, no del tercer mundo. Entonces es muy difícil competir. Él quiere abrir la economía. ¿Qué hace? Él agarra el envión de la victoria legislativa y se manda un proyecto que de 3 grandes reformas. En Chile sería imposible por el sistema que existe, y creo que es bueno que uno pueda avasallar. Se manda 3 grandes proyectos. Una reforma de pensiones, que fue la que vimos las sordas tipo Games of Thrones, en la que él cambia la forma que se mide el alza. Hay tanta inflación en Argentina que a los jubilados se les subía la jubilación 2 veces por año con una fórmula. Una cierta fórmula que representa un poco más de lo que se le da de la inflación. Bueno, y tenía un montón de gente que tiene jubilaciones privilegiadas, etcétera, tipo Gendarmería. Él cambia el plan, no voy a ponerme técnico y tampoco lo conozco tanto para saber si es mejor o peor que el previo. Él cambia la fórmula en que el 70% va a equivaler al IPC, y un 30% va a ser un promedio de los sueldos de la gente de la misma profesión en la cual trabajaban antes. Es medio complicado. El punto es que se le reduce el alza. La oposición lo vendió como que le están quitando plata a los jubilados. Claro, efectivamente, el primer año sobre todo van a recibir un alza menor a la que hubieran recibido con el alza con la fórmula antigua, pero según Macri, como están bajando la inflación y va a estar eventualmente en 2 años por debajo del 20%, va a cercano al 14 o al 12, dicen ellos, ya en el segundo año van a estar recibiendo por sobre la inflación y va a ser igual o mejor que la antigua. El tiempo dirá. Bueno, él pasa esa con votos, tuvo que suspender, pasó en Senado, fue muy polémica, y se tira la segunda, que fue la reforma tributaria, que era la madre de las reformas, que la aprueban ayer, y junto con eso aprueban el presupuesto.
y y ya había aprobado la reforma laboral. O sea, más o menos en un mes y medio saca reformas, con votos, mucho voto peronista. El de ayer no sé cuánto le han dado bola en Chile, pero sacó con bastante voto peronista, que los acusaron de vendidos. Y apuesta con eso, sacó a las 3 reformas antes de Año Nuevo, con Cristina Kirchner ya en el Senado, con una minoría bastante grande en contra. Pero las aprobó. Y con eso, por lo que se habla acá, él con eso apuesta a los próximos 2 años, en las cuales sí o sí tiene que reducir dramáticamente el déficit fiscal y tiene que atraer inversiones que hasta el momento, por el tema de la instabilidad política, han llegado, pero menos de la que anticipaban con su victoria como presidente. Han llegado en el área de las energías renovables, que son del mismo sistema que instaló el gobierno de Bachelet, de las licitaciones y de bloques horarios, etcétera. Copió la fórmula Pacheco y tuvo la primera licitación y llegaron 9.000 millones de dólares, y el resto ha sido mucha inversión financiera, pero inversión dura, fuerte, poca o mucho menos de lo que se anticipaba. Y con esto se dice acá, es que con esto tiene el camino allanado por los próximos 2 años y no va a tener excusas para presentarse para la reelección. Él apuesta que con la reforma tributaria, que le bajó los impuestos a las empresas del 35 al 27, creo, y otras reformas, va a reducir la carga tributaria, que va a poder hacer competitivo. Yo doy por un ejemplo, que acá lo hacen siempre en todos los diarios. Sale más caro llevar una tonelada de soja o de X de Rosario a Buenos Aires que de Buenos Aires a China, ¿no? Por los costos asociados, impuestos, transportes. Por cada empleado que alguien contrata en blanco, en Argentina entiendo que la cifra que dan cuesta por cada peso, al empresario que le llega al trabajador, al empresario le cuesta $1.63 pesos. En Chile esa cifra es como $1.30 pesos. Federico la sabe más porque es el que lo ve mes a mes, pero entiendo que es como un 30% más de lo que le llega al trabajador. Entonces tiene costos muy, muy duros, muy difíciles. Y bueno, pero políticamente uno lo puede decir, fue muy osado, o fue muy agresivo, o fue muy petulante o arrogante lo que hizo el gobierno de Macri, pero aprovechó ese envión y en un mes y medio se sacó 3 grandes reformas. O sea, acuérdense que Bachelet todavía no termina la educacional, que era el sistema legislativo es completamente diferente, y acá, aunque es un país muy federal, el presidente la verdad que tiene mucho más poder, creo, que incluso el chileno. Iván, por ahí técnicamente eso. Sí. ¿Cuál ha sido hasta ahora y cómo crees tú que va a seguir? Porque muchas de estas cosas, a pesar de que han salido con los votos parlamentarios, tienen un rechazo popular bastante fuerte, particularmente los programas de pensiones. ¿En qué estado se avisora esa situación? ¿Cómo sigue? No, acá es bastante lapidario. Acá sí, ya se aprobó y ya está. O sea, y además que creo que fue políticamente astuto en el sentido de que lo hizo. Si la gran mayoría de Argentina se va de vacaciones ¿Aló? Sí, ¿Aló? Sigue nomás. Sí, porque te escuchamos. Ayer salió un ruido medio raro, no sé de dónde salió, como una publicidad. A mí me llegó. No, acá se fueron de vacaciones un porcentaje importante después del 26 de diciembre, y los que no se fueron o que no pudieron se van el primero. En enero es como febrero en Chile. Entonces la primera quincena de enero se para todo, se van todos de vacaciones, se paran las fábricas, entonces tiene una calma. Mira, nadie especula de que esto va a ser más allá de lo que pasó. O sea, el gobierno sigue teniendo un alto nivel de aprobación y tiene una coalición que ya juntó con varios de los peronistas más moderados, incluyendo uno que era muy cercano a Cristina Kirchner, que era Pichetto, y ya está, o sea, se aprobaron. Vamos a ver cómo de acá a los próximos 2 años. Acuérdense que la mayoría del gabinete de Cristina Kirchner está preso o con orden de captura, o con orden de aprehensión en casa, y que a ella, en uno de los 3 grandes casos, y los que dicen acá, el caso más débil que le tienen en contra, que es por el caso Nisman, el caso Amnia, del bombazo que está relacionado con la muerte del fiscal Nisman, ya tiene orden de detención y pidieron que le sacaran los fueros. Acá dicen que ese es el caso más débil en contra de ella.
que los casos de corrupción, de asociación ilícita, de lavado de dinero son los que realmente fuertes y por lo que creen que finalmente ella podría ir preso. Oye, Iván, ahora, ¿sí? Estos cambios, estos proyectos de ley que convirtió en ley hábil y rápidamente Macri, fueron parte de sus promesas de campaña, entiendo. Así es, él prometió grandes cambios al sistema, a la estructura económica argentina que no es eficiente según él, ¿no? Es la reforma tributaria más grande, algunos dicen de la historia moderna de Argentina, otros dicen en 40 años. La reforma de pensiones no es tan dramática como una que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, en que ella vetó, pero el Congreso le ganó el veto, que era que le garantizaban a todos el 82% móvil, que también es muy técnico explicar, pero que el objetivo es que nunca te baje tu sueldo, la tasa de reemplazo sea por debajo del 82% del promedio de tu sueldo en los últimos 10 años, algo así. Y la reforma laboral también, en algunos la catalogan como una, y esa la hizo con el apoyo de varios de los sindicatos, creo que no todos, pero la mayoría de los grandes terminaron sumándose a la reforma laboral, que hizo Macri. Entonces, acá uno lo que aprende es que acá cuando llega el que gana la Casa Rosada tiene tanto poder que hasta los más acérrimos o que están ahí se terminan alineando. Se tiene un montón de herramientas para tratar de ordenar un poco, y eso que Macri le ha sido más difícil porque no ha tenido mayoría en ninguna de las dos cámaras. Pero eso te quería preguntar. Si ha ido cumpliendo su promesa de campaña, que tiene detrás una ideología que es ordenar el Estado para que no gaste más de lo que tiene que gastar, hay un tema de una visión, ¿no? Así es. Pero lo curioso, y a eso quería llegar, es que está cumpliendo esas promesas de campaña con votos o con una buena cantidad de votos peronistas. Y por muy complejo que sea el peronismo, que es un partido bastante atípico en el mundo porque va de izquierda a derecha, es un movimiento, como decía Perón, peronistas somos todos. Exacto. Entonces, por muy así que sea, son peronistas y le dieron el voto. Esto significa que el peronismo se debilita, se está dividiendo, se están yendo donde Macri, es algo puntual y coyuntural esta votación, porque no olvidemos que los últimos dos presidentes que no fueron peronistas terminaron antes su periodo porque el peronismo y los sindicatos le hicieron imposible gobernar, de la Rúa y Alfonsín. Entonces es mucho el poder, es mucho el poder del presidente, pero con respecto a los peronistas no es tanto. Absolutamente. Bueno, eso es lo que dices tú, es muy cierto. No solo los últimos dos, ninguno. Desde no solo el retorno a la democracia moderna, sino que desde la época de Perón no ha habido solo un presidente no peronista que terminó su mandato. Eso te digo, y después de que terminó la dictadura, entonces, la última dictadura fueron solo dos, y ninguno de esos dos logró terminar. Claro, ni Alfonsín ni de la Rúa. Y Menem era peronista, pero claro, también el segundo mandato salió antes. Pero no, la gobernabilidad es clave. ¿Qué pasa con el peronismo? Esa es la pregunta. Mira, acá está pasando con el peronismo, con la nación argentina, si uno lee los medios y escucha a los analistas, un poco lo que está pasando con la nueva mayoría. Nadie dice que se está muriendo, pero hay un quiebre y está en una crisis existencial, porque hay parte del peronismo que se acerca mucho ahora a la socialdemocracia y que cree en que hay que darle gobernabilidad, hay que darle una chance, y está el peronismo más radicalizado, que muchos se fueron con el movimiento de Cristina Kirchner en el Frente para la Victoria, y ahora tiene otro Ciudadanos, creo que se llama la coalición, en que le van a pelear piquete a piquete. Lo que pasa es que está bien, ¿no? Uno lo mira desde afuera, yo, como algunos que los escuchan, yo paso la mitad de mi vida casi acá, hay un hastío de esa, para citar a Carlos Peña, da la impresión que hay un hastío desde el punto de vista de la clase media trabajadora de todo lo que significó los piquetes, las huelgas, los paros, las mismas cosas que se escuchan en Chile. Lo que pasa es que Argentina tiene una tradición que eso es parte de su política y que ha sido a veces muy sana. Entonces creo que Macri, él sabe que tiene un envión, y la economía está creciendo por primera vez en varios años, lleva 2 trimestres seguidos, la inflación está bajando, no tan rápido como él hubiese querido, entonces tiene todavía las fichas alineadas en su favor,
pero lo que tú dices siempre el fantasma que acá sale, le van a dar si en cualquier momento los sindicatos que son claves, acá en Argentina tienen mucho poder, si en algún momento, y los gobernadores, porque fueron los gobernadores peronistas los que hicieron el pacto con Macri, y sobre todo la Cámara de Diputados, los diputados pueden que sean electos, pero responden mucho los de las regiones a su gobernador, los que le dieron el apoyo. Si ellos leen que la opinión pública se está yendo para el otro lado, lo abandonan y ahí los sindicatos le pueden parar el país y son los que al final pueden hacer que termine no su mandato, ¿no? Sí, hay una serie de temas que pasan en Argentina simultáneamente y van junto con las cosas que tienen que ver con los gobiernos propiamente tales, como son lo que está ocurriendo en materia de pensiones, la rebaja de impuestos, las reformas que tú mencionaste, y problemas heredados que todavía están calando muy fuerte en la psique argentina, como por ejemplo las derivaciones de la AMIA, del bombazo de la AMIA, que afectan incluso a Cristina Fernández. Hoy día sale una información de que, para que se vea que estas cosas no terminan voluntariamente así como así nomás, que se encontró, creo que la nieta número 127 de las abuelas de Plaza de Mayo, que son las personas que son hijos de personas que fueron encarcelados y torturados durante la dictadura y que fueron ya nacidas esas personas en cautiverio y que fueron después asignadas a distintas personas. Hay todo tipo de historias y hay un grupo de personas que incansablemente las buscan y van 127 encontradas. Y ese es un tema que cada cierto tiempo irrumpe en Argentina y que manda una señal de que, ojo, podemos estar en otra, pero el pasado sigue golpeando la puerta. Absolutamente, el tema de los desaparecidos es mucho más fuerte aún que de lo que como tema político lo que es en Chile. Algunos la acusan de que el gobierno kirchnerista lo utilizó políticamente, pero el tema efectivamente hay organizaciones que siguen buscando. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llega Macri a la presidencia, parte de la política de la estrategia era Macri basura, eso es la dictadura, le decían, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando empezó un poco a aprender eso, hubieron varias gente de ese mundo, incluyendo algunas de las abuelas de la Plaza de Mayo, que es la organización emblemática que marcha todos los jueves, los miércoles, una vez por mes todavía, y que es la que sigue buscando a los desaparecidos, que salieron a ponerle freno a eso, y un poco le compró tiempo, lo aisló. De que lo mismo pasó con el tema, cuando volvió a salir el tema, cuando fue el desaparecido en la zona mapuche, Sergio Guzmán, ¿cómo se llama? Maldonado. Que al principio también se le acusaba que las fuerzas de seguridad, etcétera, todo indica, toda la evidencia, incluso los peritos independientes que examinaron el cuerpo, que no tuvo que ver con la represión, pero el tema de los derechos humanos está siempre vivo, se puede dormir un poco, pero aparece y efectivamente, claro, uno de las aristas vulnerables del gobierno de Macri, que es para lo que es Argentina, un gobierno de derecha, no hay ninguno, son todos muy jóvenes, pero la vinculación histórica de que la oligarquía fue parte del gobierno militar y que un gobierno despiadado, que desaparecieron 30.000 personas, acordémonos, más todos los cientos de torturas. Lo interesante acá a mí, como observador político, es cómo el sistema funciona bien, mal o regular, pero es completamente diferente, es completamente menos pausado. O sea, la reforma tributaria tuvo 1 hora 40 de debate. Imagínate. O sea, 1 hora 40 de debate. Se imaginan en Chile la reforma tributaria demoró 8 meses. Claro, lógico. O sea, acá una vez que estás... Y a mí me lo habían dicho gente, ¿no? Cuando ganó Macri, y yo preguntaba, pero ¿cómo va a poder hacer con todo esto, gente que tiene metida en el aparato estatal? Porque los peronistas lo coparon. Me dijeron, mira, una vez que llegas a la Casa Rosada, tenés 3 o 4 herramientas y se te ordenan rapidito. Me dice, porque si eres buen líder. Ahora, los 2 presidentes que mencionó Federico, que no terminaron, fueron, entre comillas, presidentes buena onda, en que siempre trataban de dar la otra mejilla, ¿no? Quizás no tenían la firmeza. A Macri sabía la historia, el ejemplo de esos 2
y él llegó duro. La primera vez que lo guapearon, él guapió y redobló la apuesta. Entonces le tiene, si no respeto, miedo de que si tiene que poner mano dura, la pone. En sentido político, sacar gente. Entonces él sabe que la debilidad es que él tiene debilidad política y que cualquier flanco que le vean se le van a tratar de aprovechar, ¿no? Sí. Yo creo que quería apuntar un poco a eso, que la institucionalidad, como yo no quiero criticarla, que cada país tiene la institucionalidad que tiene, ¿no? Pero 3 reformas de esa magnitud, ¿no? En 1 mes y medio, 2 meses máximo. No sé si es extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo. El tiempo dirá, ¿no? Sí, la institucionalidad está crujiendo ahí claramente, pero te habla de la expertise de Macri gestionando gobierno, porque alineando votos, imponiendo sus promesas de campaña, es lo que trató de hacer el gobierno de Michelle Bachelet en los primeros meses, pero se le trancó porque se le armó disidencia dentro de su mayoría parlamentaria. Acordémonos que... Claro, y se le armó disidencia porque hubo mayoría parlamentaria que descubrió el contenido de la reforma después de que fueron electos. Que no la habían leído. Claro, que no la habían leído. Pero bueno, eso claramente no le pasó a Macri. Tiene un punto Macri ahí. Macri está demostrando ser un político eficaz. Vamos a ver si al final las reformas son buenas para Argentina. Todo el mundo es que el tema que tú acabas de tocar, Federico, es el tema que se habla acá, de que como históricamente siempre lo han ninguneado, que era el hijito de papá del millonario, claro, pero que a los 29 años se cansó de que el papá le daba puega, pero le contaba a todos los otros gerentes más viejos que no lo obedecieran, y él se va de la familia, no sé si tenía 26 o 29, y se va y hace su propio rumbo. Nadie nunca creyó que iba a ser político exitoso, nadie creyó que iba a ganar la provincia de Buenos Aires, después nadie creyó que lo iba a hacer bien ahí, nadie creyó que iba a poder hacerlo con Boca, y nadie pensó que iba a ser presidente, solo él. O sea, uno escucha acá la historia, ¿no? Y ahora llega y muestra, como dices tú, un manejo político bastante mejor de lo que los analistas más que lo apoyaban están dándole, ¿no? Están diciendo la verdad que nunca deja de sorprender. Sí, Iván Weissman, te queremos dar un abrazo y las gracias por haber estado con nosotros desde Argentina. Oye, dos cosas cortitas, porque la verdad que tenemos 2 buenas notas en el Mostrado Mercado para los que no están en onda navideña, Año Nuevo. Tenemos un golpe de... El gigante colombiano Sura decide abandonar el negocio de los seguros en Chile y puso en venta su operación. No entendemos bien por qué, pero ahí está la nota. Y después creo que tenemos una muy buen reporteada nota del fallo del Tribunal Constitucional que echó abajo la ley del CERNAC. El fallo ya se filtró, pero los detalles se van a publicar en los próximos días. Pero ya está el propio... y la verdad que Federico estuvo involucrado editando la nota y entiende mucho del tema también. Ahora pero que te gusta viajar tanto, tengo que trabajar más. Exacto, tengo que trabajar más. Pero muestra cómo fue el lobby, los factores que influyeron y lo que se viene. Que nuevamente tenemos una institucionalidad del sector financiero que venimos criticando desde la Polar o antes y que seguimos al debe, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Iván Weissman, que te vaya muy bien. Hasta luego, muchas gracias, chao. Nos vemos. Oye, respecto a este último tema que menciona Iván, lo del CERNAC, aunque no ha salido el fallo del Tribunal Constitucional, se ha filtrado parte del mismo, a pesar de que, como decimos los abogados, un fallo mientras no esté firmado no es fallo, y entiendo que todavía no está firmado, por lo mismo pueden cambiar partes, pero lo relevante de lo filtrado, y si fuere cierto al final del día una vez firmado y comunicado, es que este CERNAC con dientes, este CERNAC que con facultades de todo tipo, que se igualaba en buena parte con las actuales superintendencias, ¿cierto?, de valores y seguros, de banco, en fin, en cuanto a capacidad operativa, en cuanto a la capacidad real de velar por los consumidores, para que no haya abuso de los grandes proveedores en contra de los consumidores, este CERNAC le estarían limando los dientes. Es decir, no tenía muy pocos dientes. Fue un proyecto de ley emblemático del gobierno de Michelle Bachelet para colocarle dientes a este CERNAC, volverlo un leoncito con dientes y garra.
para defender a los consumidores, y este fallo del Tribunal Constitucional le estaría limando los dientes y las uñas y quedaría incluso en algo peor de lo que era antes. Es decir, bien complicado, porque para el buen funcionamiento de los mercados es clave la protección de los consumidores, y eso les interesa a la gente de centro, derecha e izquierda. Entonces estaría haciendo un daño muy grande el Tribunal Constitucional. Y lo delicado acá es que durante la tramitación parlamentaria se llegaron a acuerdos, tanto es que la derecha no hizo expresa reserva de constitucionalidad. La derecha entendió que aprobado, que sea negociado, que fueron los puntos, era constitucional. Y entonces el Tribunal Constitucional estaría haciendo esto de oficio, una cuestión muy rara. Yo tengo dudas que sea constitucional lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que como es el Tribunal Constitucional el que vela lo que es o no constitucional, no hay como reclamar, aunque sea inconstitucional. Valga la paradoja, ¿no? Y hubo un se tenga presente de la Cámara Nacional de Comercio, una cosa muy rara. Pasaron cosas muy raras. Sí, la Cámara Nacional de Comercio creo que fue la que actuó como el principal lobby de ahí. Claro, pero todo, como te digo, muy raro, no como un escrito concreto, sino como un se tenga presente, en un procedimiento que no existe, no había ocurrido nunca. Y lo delicado, desde el punto de vista republicano, y que todo claramente va a ser materia de cualquier nueva constitución, es el rol del Tribunal Constitucional, porque si en algunos países el Tribunal Constitucional, que está integrado por los mejores, son evidentemente los mejores constitucionalistas de cada país, y con esa autoridad que significa, es una cosa, aquí en Chile no es así. En Chile está cuoteado políticamente, entonces, y no están los mejores. Entonces, oye, a veces hay algunos que están en el Tribunal Constitucional probablemente pueden calificar para estar dentro del grupo de los peores. No, y de los operadores, políticos. De los operadores que tanto critican. Así es. Entonces, eso respecto a la integración, pero respecto a las funciones, el Tribunal Constitucional en el mundo, en los países que existe, es para velar por la supremacía constitucional, es decir, que una ley o las normas inferiores no vayan contra esta norma esencial que los países se dan, esta especie de pacto social, ¿no? Que los países se dan, la gente de los países se da a los ciudadanos para convivir, para que el Estado no abuse de los ciudadanos, que los ciudadanos no abusen de entre sí, en fin, hay una norma, son normas de convivencia, por decirlo de una forma muy general. Entonces, si hay una tramitación parlamentaria donde se negocian los puntos, los distintos sectores llegan a arreglo, concuerdan con que esto es constitucional, porque no hay reserva de constitucionalidad. Eso está listo para ser ley. Por las dos cámaras pasó, 4 años de tramitación. Llega a un tribunal de unas pocas personas, que además hay problemas de ilegitimidad y de la conformación, porque está cuoteado. Pero aunque sean los mejores, aunque esté bien conformado, ¿por qué se convierte ese Tribunal Constitucional en una tercera cámara? A ver, déjame plantearlo de la siguiente manera. Hay organismos que actúan de oficio en las cosas. Contraloría, por ejemplo. Contraloría puede, aunque se pongan de acuerdo determinadas cosas y promulguen una ley, si esa ley no cumple con la ordenanza legal, te la pueden revisar. No, no es así. La Contraloría no puede ir contra la ley. No puede ir contra la ley, pero puede revisar si es que una ley... No. ¿Es confundida? No. No he dicho nada. Contraloría no puede. Lo que puede hacer Contraloría, lo que tiene que hacer Contraloría es velar porque los órganos del Estado funcionen de acuerdo a la ley y gasten conforme a la ley, hagan todo conforme a la ley. Incluso sí pueden meterse, por ejemplo, en normas inferiores. Eso pero no en la ley. Ya, está hablando de la ley la conforma lo hace el legislativo. El poder legislativo es el soberano, es decir, es el que son la gente elegida por el pueblo. En fondo, son los representantes del pueblo, teoría democrática 1, son los representantes del pueblo que llegan, en este caso del CERNAC, a un consenso de una ley para darle más atribuciones al CERNAC, órgano público, para velar por los consumidores, para garantizar... Entonces los representantes del pueblo, de todas las tendencias, llegan a acuerdos. Eso está listo para hacer ley. Pasa por un tema burocrático que es así. El procedimiento pasa por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no solo, sin haber reserva, actúa de oficio, cuestión que ya es algo que puede ser cuestionable, pero no hay nadie que se la cuestione. El argumento que ellos van a sacar es para qué razón existe la instancia de pasar por el Tribunal Constitucional si el Tribunal Constitucional no nos quedemos ahí, te insisto, porque no hay... Sino que, ¿por qué ese Tribunal Constitucional
a este proyecto consensuado después de 4 años de negociaciones por todos los sectores políticos, por todos los representantes del ¿cierto?, del ciudadano, donde ya hay acuerdo, ¿por qué lo va a transformar en nada? ¿Por qué lo va a demoler? Porque distinto es decir, esa norma puntual excede la Constitución, pero aquí no. Lo que se ha filtrado es que demuelen el proyecto. Le sacan todas las facultades que le daba dientes y uñas al CERNAC para ser eficiente en su cometido. Entonces aquí hay un tema republicano mayor. Por eso me quería quedar un poco más, a pesar de que no ha salido el texto. Y espero yo que entre estos días que se está cuestionando y se está poniendo a la luz en este rol del Tribunal Constitucional respecto de esta ley CERNAC, espero yo que los ministros del Tribunal Constitucional recapaciten, reestudien el tema y respeten la voluntad popular. ¿Por qué razón habrían de recapacitar? O sea, me refiero... bueno, porque los fallos, por lo que digo, los fallos... La esperanza tuya está de alguna manera implícito una suerte de acto de buena fe. Mira, revisemos lo que hicimos, justamente, lo que analizamos. Eso quiero pensar. Pero todas las señales que se han mandado de esto desde lo que se iniciaron las primeras filtraciones respecto a lo que venía del CERNAC es que no se quería que existiese un órgano... Un CERNAC con dientes, digamos. Claro, un órgano que estuviera al servicio de los consumidores, que tuviera competencias, por ejemplo, entre las cuales de fiscalización, de poder generar normas y sobre todo de que pudiera sancionar. Aplicar sanciones, sí. Bueno, eso es lo que muchas personas no querían, pero durante la tramitación de la ley, los representantes del pueblo, que son los legisladores, se pusieron de acuerdo y le quitaron muchas cosas a lo que presentó el Ejecutivo. Pero llegaron a cierto acuerdo. Ya, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué el Tribunal Constitucional, salvo algo muy preciso que pudiera ser inconstitucional, uno dice, ya, ok, pero no pueden demoler un proyecto de ley aprobado por el Parlamento? A mí me parece una locura. Desde el punto de vista republicano, una locura. Desde el punto de vista de legitimidad democrática, una locura. Es algo que claramente hay que conversar en una nueva Constitución cuando llegue el momento. Es descabellado. Eso es lo que, por eso pienso yo, y por eso partí diciendo lo que dije, los fallos no existen hasta que no están firmados y comunicados, ¿no? Y notificados. Mientras eso ocurra, pueden variar. Y aquí todo indica que fue una operación al interior del Tribunal Constitucional, que algunos de los ministros, no sabemos de qué sector, filtró esto para que se generara esta discusión por si había una posibilidad de reconversarlo y recapacitar algunos y llegar a un fallo, a una sentencia final distinta de la que inicialmente se empezó a filtrar. Y no lo descartemos. En la Corte Suprema, en todos los tribunales, hay fallos que ya hay acuerdos, pero antes que sean firmados, muchas veces van variando, porque los ministros son seres humanos y se dan cuenta que pueden haberse equivocado, y pueden ir adaptando. Una vez firmado y comunicado, notificado el fallo, ya es imposible modificar. Es inapelable, además. En este caso, el Tribunal Constitucional además es inapelable, eso es lo jodido, que es eso y no hay más. Después viene Dios. Y Dios, hasta donde se sepa, no se mete en los temas constitucionales. En ese sentido, la Corte Suprema no es el tribunal más alto de la nación, digamos. Bueno, es que cuando se le dieron muchas más atribuciones en la reforma de Lagos, de la época de Lagos que se le hizo a la Constitución, se modificó eso y se le dieron muchas más atribuciones que antes eran de la Corte Suprema. Por ejemplo, las inaplicabilidades por inconstitucionalidad se le pasaron al Tribunal Constitucional. Entonces, con eso se debilitó un área de las facultades de la Corte Suprema y se fortaleció el Tribunal Constitucional. El problema es que se debilitó el Tribunal Constitucional en la forma de generación de sus miembros. Al cuotearlo. Claro, al cuotearlo aún más, porque ya era, pero fue más. Entonces se debilitó el sistema completo. Fue una muy mala reforma en ese sentido la que se hizo en el gobierno de Lagos a la Constitución. Y la Corte Suprema quedó como el máximo tribunal de la República en muchas áreas, donde después viene solo Dios. Pero en otras, hoy día esas áreas, eso lo cumple el Tribunal Constitucional. Todas las áreas constitucionales, pero que es muy importante. Es decir, la Corte Suprema ya no es lo que era. No sé si es bueno o malo. Si el Tribunal Constitucional funcionara bien y estuviera integrado por los mejores, oye, capaz que la reforma hubiera sido para mejor. Pero como está ahora, es una especie de hombre perro gato que no aporta hay varios mucho. Países hay varios países donde coincide
las facultades de un tribunal constitucional con las facultades de una tercera instancia definitiva, Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, la Corte Suprema es simultáneamente la evaluadora. Es la que vela por la Constitución. Que vela por la constitucionalidad de todas las leyes. Así es. Y eso garantiza por lo menos dos cosas. Una, en que tú tienes que tener a gente competente en términos legales. No digo que eso es lo que tenga que hacerse en Chile, pero tú escoges a personas que tienen que ser muy probas y muy con un currículum muy bueno en términos judicial. Cuando tú tienes un tribunal que trata solamente un tema y eso lo cotea, tarde o temprano lo que tú sabes que Chile va a llegar es a colocar el equivalente a los operadores políticos de tu partido en ese lugar para intentar de que frenen aquello que no les conviene y que promuevan aquellos que sí. Sí, es delicado, es uno de los temas que hay que conversar, por eso hace falta una nueva constitución en este país, porque son los temas que hay que conversar. En Alemania, por ejemplo, tiene un sistema completamente contrario al de Estados Unidos. En Alemania hay un tribunal constitucional, pero tiene materias muy delimitadas en las que puede actuar para velar por la supremacía de la Constitución. En Chile está desbocado. Ahora entienden que se puede actuar hasta de oficio. Allá está muy delimitado cuándo puede actuar en qué. Y lo más importante es que está garantizado que esté conformado por los mejores constitucionalistas de la Alemania. Además, Alemania tiene una larga tradición de buenos constitucionalistas. Han inspirado varias constituciones. Entonces, y están los mejores. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional alemán dice A, es A. Todo el mundo dice, bueno, aquí los mejores dijeron que es A, es A. Y en materias muy delimitadas. Aquí en Chile tenemos, como te insisto, un Tribunal Constitucional desbocado, que nadie le pidió que actuara y está demoliendo un proyecto de ley donde hubo consenso de todos los sectores políticos. Por supuesto que la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de Comercio de Santiago no estaban contentos. Hubieran preferido que jamás se le pusieran dientes a CERNAC. Pero hubo un acuerdo político de los sectores de derecha, de centro, de izquierda. Y eso lo están demoliendo a través de una especie de tercera cámara, que no inexistente, pero que está cumpliendo hoy día ese rol expurio al Tribunal Constitucional. Muy bien, muchas gracias a Federico Llanón y nos encontramos nuevamente mañana con El Mostrador en la Clave. Nos vemos. Chao, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.